Buenos días. Vamos a dar inicio al segundo seminario sobre inseguridad que organiza el programa Cátedras CONACYT de la Maestría en Economía. Quiero agradecer a los ponentes haber aceptado nuestra invitación, aquí a los estudiantes de la maestría y a los otros estudiantes también. Vamos a esperarnos a que nos… teníamos pensado que iba a venir el rector a dar la inauguración, pero vamos a seguir adelante con el evento. Entonces vamos a iniciar con la primera mesa que tenemos programado para el día de hoy. La mesa se titula Impacto de la estructura familiar y desorganización social sobre la delincuencia. Vamos a tener 4 ponentes: la doctora Elsie Claudia Cham Gamboa del Centro Universitario de Ciencia de la Salud, el doctor Ernesto Aguayo Telles de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Ana Cecilia Morqueto Huitrón del Centro Universitario Ciénega y la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En este último caso, ella va a mandar su ponencia, la vamos a ver en video, va a ser una videoconferencia desde España, ¿no? Entonces, me gustaría leer una pequeña semblanza de cada uno de nuestros ponentes. La doctora Elsie Cham Gamboa es doctora en Psicología, con orientación en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo. Ella es profesora de tiempo completo titular C, investigadora del CUTS, y imparte la materia de psicomotricidad, introducción al enfoque sistémico, psicología en pregrado. Entre sus líneas de investigación está la socialización del menor. El doctor Ernesto Aguayo es doctor en Economía por la Universidad de Rice, ha hecho postdoctorado en la Universidad de Rice y en la Universidad de San Diego en California, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, y entre sus líneas de investigación están las de Economía Laboral, Desarrollo Económico, Economía Regional. La doctora Ana Cecilia Morqueto es doctora en Cooperación e Intervención Social también por la Universidad de Oviedo, tiene la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación Social y licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como jefe de departamento de Comunicación y Psicología del Centro Universitario de la Ciénega. Sus principales líneas de investigación son percepción de inseguridad, percepción de los niños, de la inseguridad y delincuencia. Y la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez es doctora en Psicología por la Universidad Castilla-La Mancha, es profesora del Departamento de Psicología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre sus líneas de investigación están la criminología, la conducta antisocial juvenil, especialmente la violencia y la delincuencia en mujeres jóvenes. Ha dirigido tesis sobre delincuencia y entre las cuales está un tema sobre trayectoria de vida de las mujeres jóvenes presas en México. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primera ponencia a cargo de la doctora Elsie Claudia Cham Gamboa. Buenos días. Bueno, este trabajo que les voy a presentar el día de hoy es producto de una investigación que realizamos en la Universidad de Guadalajara con estudiantes universitarios, en una universidad de Chihuahua y en una universidad de Puebla, en la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla. La idea del estudio pues fue identificar en estudiantes universitarios qué tan victimizados estaban siendo por delitos, por haber sufrido delitos directamente ellos. Hasta ahorita las encuestas nacionales que hay pues nos hablan de percepción y también de victimización, pero con población general. Nosotros quisimos abordar, bueno,
que estaba pasando con los estudiantes universitarios, pues a propósito también de las situaciones que estamos padeciendo con la inseguridad en la ciudad de Guadalajara y particularmente alrededor de algunos centros universitarios, como es el caso de Ciencias de la Salud, en donde, bueno, pues de pasillo los alumnos cuentan que cotidianamente pues son asaltados saliendo de la escuela, del centro universitario o a 2 calles de allí, pues seguido sufren de asaltos. Y bueno, pues esto respondió la investigación. Una de las consecuencias pues de la inseguridad y de la violencia es el impacto económico, ¿verdad? El impacto económico y la sensación que la gente tiene de miedo, de inseguridad, de ver modificados incluso sus hábitos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí pues definitivamente hemos modificado nuestras rutinas diarias sobre horarios a salir, sobre dónde estacionarnos, sobre si ir hablando por teléfono saliendo de aquí del centro universitario porque nos arrebatan el teléfono. Y bueno, pues esto afecta no solamente a la integridad física, afecta al patrimonio, a la integridad emocional. Este es un aspecto del cual poco se habla, ¿no? Pero el bienestar emocional, el bienestar psicológico, pues se ve impactado, se ve vulnerado, hay estrés postraumático en muchas ocasiones, después de que sufrimos algún evento delictivo. Y desde luego, bueno, pues en algunas ocasiones la propia supervivencia se afecta, sin perder de vista, claro está, cómo se va deteriorando nuestra calidad de vida. Ahora bien, algunas estadísticas que tenemos del 2014, bueno, casi el 13% de las personas informaron haber sido víctimas de robo aquí en México durante el último año, comparado pues con los países que están incorporados a la OCDE, pues vemos que en el resto de países solamente casi el 4% pues han sido víctimas de robo. Las estadísticas en México, bueno, pues por mucho rebasan lo que en otros países está ocurriendo. Algunos de los datos importantes que obtuvimos de la literatura y que corroboramos en este estudio, lo vamos a ver más adelante, es que los hombres son más victimizados que las mujeres, aunque aquí hay algo interesante, las mujeres son las que desarrollan un mayor sentimiento de inseguridad, particularmente pues también porque son víctimas de delitos sexuales, de acosos en la calle. Mientras que la tasa promedio de homicidios en el resto de países es del 4% de los países afiliados o incorporados a la OCDE, pues en México está arriba del 23% la tasa de homicidios. Se ha identificado pues que un factor de riesgo para ser víctima de delito pues es el haber consumido alcohol, te hace más vulnerable, ¿verdad? Y bueno, pues aquí para clarificar parte de lo que nosotros vamos a abordar, por victimización delictiva entendemos aquel proceso que una persona experimenta al ser víctima de la comisión de un delito y de los daños que sufre pues por la comisión de este delito. La encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública del 2014 nos dice que hubo 22 millones de víctimas que tenían 18 años o más, lo cual representa aproximadamente una tasa de 28.200 víctimas por cada 100,000 habitantes durante este año. El 73% de la población de 18 años y más considera que vivir en su estado es inseguro, y esto ha llevado pues a que se modifiquen estilos de vida, actividades, rutinas. 1 de cada 4 habitantes de las ciudades capitales de México pues ha sido víctima de por lo menos un delito durante toda su vida. Las estadísticas que les voy a presentar del estudio, pues con asombro vemos que hay muchos más delitos de los que una persona
O sea, son 2 o 3 delitos de los que ha pasado en su vida. Entre otros datos, bueno, pues vemos que actualmente la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. 6 de cada 10 ciudadanos tiene temor de ser víctima de robo a mano armada y el 51% pues, de las personas tienen temor también a ser víctimas de un secuestro. El estudio que nosotros aplicamos tenía como objetivo conocer la prevalencia de las experiencias de victimización criminal en estudiantes universitarios, como les comenté. Fue un estudio exploratorio, descriptivo y comparativo de las tasas de victimización criminal. La población consideró 2.500 personas, entre todos los estudiantes que estaban integrados por la Universidad de Guadalajara, por la Universidad de Chihuahua y por la Benemérita Universidad de Puebla. Los instrumentos que nosotros aplicamos y entre los cuales está el autor de dichos instrumentos que participó en la investigación, aunque es colombiano, ellos han estado aplicando también durante longitudinalmente estos instrumentos en Bogotá. Incluye pues una lista de victimización criminal que incluye 16 formas de criminalidad, sobre cada una de las cuales la persona encuestada indica si sí o no ha sido víctima dentro de los últimos 6 meses. También incluye el índice de disposición a cambiar de lugar de residencia y trabajo. Es decir, se le pregunta a la persona si a consecuencia de lo que ha vivido en su ciudad se iría a vivir a otro país o a otra ciudad y si cambiaría de trabajo. Y también venían algunos indicadores sociodemográficos como la edad, el sexo, la universidad de pertenencia, carrera, semestre, ocupación, nivel socioeconómico y estado civil. Bien, dentro de nuestros resultados, la media de la edad es de 19.67 años, el 90% de los encuestados tienen entre 18 y 23 años de edad. Dentro de la muestra que aplicamos, pues es el 63% son mujeres, el 94% casi son solteros, con 4.7% que viven en unión libre, y el nivel socioeconómico se exploró de acuerdo a la percepción del propio encuestado, ¿verdad? De qué clase social o nivel socioeconómico se consideran, y el 86%, bueno, pues comentó que de la clase media, el 11% de clase baja y solamente el 2.3% de nivel alto. Aquí, bueno, esos son los ítems que nosotros exploramos sobre el tipo de crimen, que está el robo, las amenazas, la agresión física, la extorsión, el secuestro, agresiones sexuales, llamadas obscenas de desconocidos, ser perseguido en la calle, acoso en el lugar de trabajo de estudio, pagar dinero por que le hagan trámites públicos o gratuitos, el homicidio de algún familiar, la desaparición forzada de algún familiar, el suicidio de algún familiar, lesiones por accidentes viales, muertes por accidentes viales de un familiar y lesiones de un familiar en accidente vial. Aquí nos llama la atención, bueno, pues que el 34% de los hombres predominan en ser víctimas de robo, contra el 30% de las mujeres. En amenazas también destacan los hombres, casi el 33%, agresiones físicas destacan los hombres, muy por encima de las mujeres, el 28%. La extorsión, pues están parejas las cifras, si ustedes se fijan, entre hombres y mujeres. Aquí ya con las mujeres destaca pues con las llamadas obscenas de desconocidos, casi el 28%.
También el ser perseguidos por la calle, el 42% de las mujeres contra el 34% de los hombres. Sin embargo, vemos que los hombres pues son más víctimas de pagar por trámites públicos que deben de ser gratuitos y también pues de sufrir lesiones por accidentes viales. Concretizando pues la tablita que vieron a ustedes de esta tabla descriptiva, pues los hombres son más víctimas de robos, de amenazas, agresiones físicas y de verse forzados a pagar por trámites gratuitos, mientras que las mujeres aparecen más víctimas de llamadas obscenas de desconocidos, de ser perseguidas en la calle y de agresiones sexuales. Calculamos un índice de victimización criminal sumando todos los delitos de los que fue víctima cada sujeto y bueno, pues no hubo diferencia entre hombres y mujeres sobre el promedio de victimizaciones. Ahora bien, aquí comparamos pues por ciudades o por universidades, está Puebla, Chihuahua y Guadalajara con el tipo de crimen y vemos pues que Chihuahua destaca por encima de Guadalajara y de Puebla. Si ustedes se fijan, Guadalajara han sido víctimas pues el 41.5% más los estudiantes contra Puebla que le sigue y Guadalajara que queda en último lugar. También destaca en las amenazas Chihuahua, en las extorsiones con el 33% casi, en las agresiones sexuales. El acoso en el lugar de trabajo, el pagar por los trámites públicos, homicidios de familiares, desaparición forzada de familiares, lesiones por accidentes viales, muertes por accidentes viales y lesiones de un familiar en accidente vial con casi el 30%. Guadalajara contra estas ciudades pues no destaca, Puebla sí con las agresiones físicas y con ser perseguidos por la calle. Escuchando las noticias, pues que dan cuenta de los crímenes que se están dando contra las mujeres en toda esta zona del Estado de México, Puebla, la Ciudad de México, pues nuestras estadísticas salen congruentes pues con lo que al menos en los medios de comunicación y las mujeres están percibiendo en estos estados. Bueno, sintetizando, pues hay un patrón consistente de mayor victimización reportada pues en la muestra de Chihuahua, seguido de los sujetos de la muestra de Puebla en 15 de los 16 indicadores que nosotros exploramos. Algunos de los sucesos de la muestra de Chihuahua doblan, como es la agresión sexual y el acoso, a Guadalajara y a Puebla, o triplican e incluso quintuplican, como es el secuestro, el homicidio, la desaparición forzada y el suicidio, las de Guadalajara y la de Puebla. Aquí sí nos llamó mucho pues la atención este dato, pues de que la gente en Chihuahua suele ser más victimizada, ¿verdad? Y nosotros explorando también sobre la disposición de las personas de cambiar o permanecer en su lugar de residencia y trabajo, nos llama mucho la atención pues que Guadalajara destaca con el 44.7% por encima de Puebla y de Chihuahua, de los estudiantes que quieren irse a vivir a otro país. Al hablar de cambiarse de estado de residencia, destaca Puebla por encima de Chihuahua, muy cerca a Chihuahua, contra Guadalajara, y de permanecer en el mismo estado o municipio, pues es Guadalajara, el 46% de la muestra dice, bueno, que permanecería. Una gran proporción de la población eligió trabajar y vivir en otro país o en otro municipio diferente del actual. Es menor la proporción de sujetos que escogen permanecer en México, pero cambiando su lugar de residencia. No hay cuidado. La disposición de irse a otro país es menos frecuente en la muestra de Chihuahua, paradójicamente,
que son los más victimizados, pero tienen menos disposición de salir de este país, incluso de cambiar de municipio o de estado. Es menor en la de Guadalajara, y de permanecer en el mismo lugar de la actualidad es menor en la de Puebla. Nosotros analizamos la relación entre la experiencia de cada forma de victimización con la disposición de abandonar o permanecer en el lugar actual de residencia y estudio, con la edad, el nivel socioeconómico y el semestre cursado. En este análisis vimos que en las mujeres 13 de las 16 formas de victimización se asociaron con una mayor disposición de abandonar el estado o el país de residencia, sobre todo relacionándolo con las experiencias de agresión sexual, de acoso, de pagos indebidos por trámites y del total de victimizaciones sufridas. En segundo lugar, una mayor de edad se asoció positivamente con 7 tipos de victimización y que en el total de victimización, mientras que en un estrato socioeconómico más alto se asoció con menos victimización en 4 áreas y con menos victimización total. Cursar semestres más avanzados se asoció con mayor prevalencia de homicidios, de desapariciones forzadas, de muertes y lesiones propias en accidentes viales y con más suicidios de familiares. Como conclusiones pues de este estudio, para el conjunto de la muestra que nosotros exploramos, las experiencias de victimización más frecuentes son ser perseguido en la calle, donde destacan el 39% de los encuestados, seguido del robo, casi el 32%, de las llamadas obscenas y las amenazas, con el 26%, y en último lugar la extorsión. Los hechos menos frecuentes son el suicidio, el homicidio y la desaparición forzada de un familiar. Al combinar pues todas las formas de victimización medidas en este trabajo, identificamos que el 75% de las víctimas ha sido, de la muestra, ha sido víctimas de uno o más delitos, llegando hasta 6 delitos por víctima. Lo que desde luego influye en la modificación pues de los hábitos de las personas, ¿verdad? Alteramos nuestra forma pues de vida para resguardarnos de algo de seguridad. En estos resultados también una mayor victimización criminal se asocia con una menor disposición de permanecer en la ciudad actual de residencia, y en concreto pues para las mujeres la disposición a cambiar de residencia se relaciona directamente con 13 formas de victimización, y en el caso de los hombres con 7 formas de victimización. La escala que utilizamos en esta investigación nos permite identificar otras formas de criminalidad que las víctimas informan que tienen alta frecuencia y que no se encuentran reflejadas en encuestas como la ENVIPE, como es ser perseguido en la calle o pagar por trámites públicos que deberían de ser gratuitos. Además, este estudio considero yo y los que participamos en él, pues que es un avance importante en el conocimiento de la victimización con estudiantes universitarios. Estos resultados pues nos evidencian la necesidad de atender a este sector poblacional, de conocer e identificar la prevalencia de victimización de la que están siendo sujetos nuestros estudiantes, concretamente con la Universidad de Guadalajara, qué factores sociodemográficos se asocian a esto, y bueno, pues esto constituiría el primer paso para crear programas al interior de las universidades y desde luego generados por los gobiernos, por los ayuntamientos, para prevenir y para atender la victimización con estudiantes. Muchas ocasiones pues el estrés postraumático está presente, no hacemos caso de esto. Hasta ahora, bueno, hay campañas informativas sobre qué cuidarte, pero no hay una atención a la población sobre
algunas consecuencias a nivel emocional que está generando pues que seamos víctimas o que nuestros estudiantes sean víctimas de la criminalidad que está prevaleciendo en el país. Esto pues es solamente un esbozo, esperamos hacer nosotros más estudios y que algunos otros investigadores pues también se animen a estudiar y a ahondar en el tema con estudiantes universitarios. De mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a dar inicio ahora a la presentación del doctor Ernesto. Muy bien, muchas gracias. Este trabajo pues es un trabajo en progreso. Hemos estado trabajando en la revisión de bases de datos y tenemos algunos resultados preliminares que me gustaría compartir con ustedes. ¿Escuchan bien? Sí. Siguiente, por favor. En la presentación anterior estábamos viendo la victimización. En este trabajo estamos tratando de entender un poco el otro lado, que es el comportamiento del delincuente. Más que eso, hay una encuesta que hizo el INEGI en 2014 sobre juventud y sobre prevención de delincuencia, y les hace muchas preguntas con respecto a sus actividades y a la posibilidad de realizar delitos. Solamente que como no le puede preguntar a los muchachos si cometieron algún delito directamente, hay toda una serie de preguntas que construyen alrededor de eso. Además, pues el porcentaje de delincuentes o de personas que declaran a cometer algún delito es mucho menor que el porcentaje de personas que fueron víctimas de delito. Entonces, el lado de la delincuencia es un poquito más limitado en cuanto a datos. Una pequeña introducción, pues en este foro un poco hablar del incremento en la violencia en México, sobre todo en 2008, y el proceso de la juventud, la importancia de la juventud, no nada más por ser víctimas, sino también por ser victimarios, por ser los delincuentes. La violencia y la delincuencia está muy asociada a los jóvenes. De hecho, si pudiera reducir en una palabra la delincuencia, pues la principal palabra que la define se llama testosterona y está muy relacionada con los hombres y con los jóvenes. Entonces, el estudio en la juventud de la delincuencia es muy relevante por ese sentido, de la relación que existe entre la juventud y la delincuencia, tanto de víctimas como de victimarios. Los jóvenes tienen más probabilidades de engancharse en actos violentos. Los primeros actos de violencia ocurren en la adolescencia media, y eso es también importante porque si el joven empieza a involucrarse en actos de violencia, con el tiempo permanece en estas actividades, y el mejor momento para reducir o retrasar la participación del joven o de las personas en delitos es en la adolescencia media. Según la OMS, define adolescencia media de 14 y 16 años y tardía de 17 y 19 años. Este trabajo busca estudiar factores de riesgo que hacen que un joven mexicano de 14 a 18 años muestre un perfil violento. Y ahorita defino lo que es un perfil violento, inmediatamente, como la frecuencia con la que pierde el control de la situación o la frecuencia con la que piensa que hay que hacer uso de la fuerza. Dos cosas. ¿Por qué de 14 a 18 años? Porque la encuesta es una encuesta a hogares, 100,000 hogares, es una encuesta nacional del INEGI, ahorita voy a hablar un poquito más de ella, y muchas de las características pensamos inicialmente del joven, pues están relacionados con sus hermanos, con sus papás, y un joven es de 29 años, porque la ECOPRED, que es la encuesta que se utiliza, trae jóvenes hasta 29 años, la probabilidad, el porcentaje de jóvenes que viven con sus papás es mucho más bajo, entonces esas condiciones del papá ya no se pierden porque ya son familias en donde el joven es el jefe del hogar. Por otro lado, regresamos tantito. Este trabajo continúa a otro trabajo que realizaron dos autores, Ayala y Mancha, en 2017, que utiliza esta misma encuesta para entender algunas condiciones que hacen que el joven cometa actos delictivos o actos violentos.
pero como les comentaba, las preguntas, normalmente la gente no declara o no dice que comete los actos violentos, y cuando lo hace es en condiciones muy pequeñas. En este trabajo exploratorio, en vez de enfocarse en el hecho de que el joven grite o golpee o haya sido arrestado, que las probabilidades son muy bajas, más bien se le pregunta qué tan de acuerdo está con ciertas características, como el hecho de pensar que es bueno hacer uso de la fuerza, o que para que se le respete hay que hacer uso de la fuerza, o el hecho de pensar o declarar que pierde el control de la situación fácilmente y se vuelve violento. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, al principio se pensaba que para controlar la violencia había que reprimir, que los delincuentes eran personas con problemas psicológicos, y con el tiempo pues entonces se ha estado cambiando la percepción a un problema social, a un problema en donde el joven o el delincuente es víctima de una situación. Y por el otro lado, la violencia y la delincuencia generan efectos negativos, costos económicos, y entonces es un problema de salud grave y se pueden hacer muchas cosas para controlarlo. En México los estudios en el tema son muy recientes, sobre todo del lado de los delincuentes, no tanto de las víctimas, pero sí de los delincuentes, y principalmente porque hay muy poca información. Y la información que se tiene originalmente proviene de estadísticas de la policía, y entonces eso depende mucho de cuántos sean atrapados y no sean atrapados. Y esta encuesta, que es la primera encuesta, la ECOPRED, que sale en 2014, es a hogares, 100,000 hogares, y va directamente a los jóvenes a tratar de preguntarles qué tan de acuerdo o no están con actividades violentas, y también si han desarrollado o realizado algunas actividades violentas. Del siguiente, por favor. Hay que aclarar que la violencia no depende de una sola cosa, es multifactorial, y hay muchas cosas que la detonan y muchas cosas que la explican, algunas en mayor grado, algunas en menor grado. Este trabajo trata de estudiar algunas de esas características, sobre todo a nivel del individuo, de su hogar y de sus vecinos y sus amigos. Sin embargo, sí hay investigación que respalda este hecho de que un ambiente familiar con drogas o alcohol, o un ambiente familiar o vecinal con mucha violencia, si el joven está expuesto a la violencia, piensa que es natural la violencia y reproduce estos patrones en otros lugares. Eso ha sido, pues no demostrado, pero hay muchos investigadores que votan a favor de esta teoría. En México, como les comentaba, hay pocos estudios, sobre todo se concentran en el lado de victimización, pero los pocos que hay sobre el lado de los delincuentes están ligados a un crecimiento urbano mal planificado, a aglomeraciones de personas, en hacinamiento de hogares, lugares sin infraestructura, falta de servicios, desarrollo económico y el bajo nivel de vida de la sociedad. Son algunos de los trabajos que han estudiado del lado del delincuente. Siguiente, por favor. Entonces, en este trabajo se utiliza la ECOPRED 2014, la única encuesta que ha salido, y INEGI no nos ha dicho si va a sacar otra encuesta en el futuro. Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Tiene información de 12 a 29 años de 47 ciudades, no es representativa a nivel estado, y no contiene información de ingresos porque es muy difícil que la gente declare sus ingresos. Sin embargo, se hacen dos cuestionarios, uno al jefe del hogar y otro a uno de los jóvenes en particular, que se selecciona aleatoriamente. Y en esta ocasión, en este trabajo, buscamos hacer o aproximar un perfil violento de un joven si responde a las dos siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia experimentas lo siguiente? ¿Te enojas o pierdes el control fácilmente? Las respuestas son 4, nulo, poco, frecuente, muy frecuente. ¿Y con qué frecuencia experimentas? Si quieres que te respeten, tienes que usar la fuerza. No significa que el joven haya usado la fuerza alguna vez. Tampoco significa que el joven haya o no haya perdido el control alguna vez, solamente es la percepción del joven. La ventaja de utilizar estas variables es que
hay muchas más respuestas positivas que preguntas directas, como que en el artículo de Ayala y Mancha se hace de si le grita a otras personas, si golpea a otras personas, si golpea objetos, si ha ido a la cárcel, si porta armas, en donde no solamente la probabilidad de que no digan la verdad, sino también los porcentajes son muy poquitos y dan problemas en las estimaciones. Entonces, con estas dos variables se corre un ejercicio estadístico tipo Probit ordenado, pero bueno, entonces los datos son que el 40% de las mujeres y el 55% de los hombres reportan con alguna frecuencia, ya sea poca, frecuente o muy frecuente, que si quieren que lo respeten deben de usar la fuerza, comparado con las otras variables en donde los porcentajes son de 5 o 10%, para haber sido arrestado es de menos del 1%. Y también el 60% de las mujeres y el 50% de los hombres reportan alguna vez, alguna frecuencia, haber perdido el control o con alguna frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, estos son algo de estadísticas descriptivas. Estamos dividiendo, ahí no se preocupen por los numeritos, estamos dividiendo, hay mucha información sobre condiciones del joven, sexo, edad, escolaridad. También hay información sobre sus hábitos, qué hace durante el día, si estudia, si juega videojuegos, información sobre los padres, la escolaridad de los padres, si trabajan, dónde están, cuánto los ven, si leen con sus hijos, si juegan juegos de mesa, y también una serie de características del joven en su entorno, si tiene amigos, cómo son sus amigos, si sus amigos han sido arrestados. No les preguntan a ellos directamente, pero sí si sus amigos han cometido algunos actos violentos, si los han corrido de la escuela o si los han corrido del trabajo, dependiendo del joven. Entonces, hay toda una serie de información que puede ser utilizada. Siguiente, por favor. Lo que vamos a usar para los alumnos de la clase de economía. ¿Cuántos hay aquí de economía? Todos los de allá. Muy bien. Bueno, este es un Probit ordenado, la probabilidad de que suceda un evento, y AB es un indicador discreto que toma el valor de 0 si el joven reporta frecuencia nula, 1 poca frecuencia, 2 más frecuencia y 3 mucha frecuencia. Y las X son características del joven, las dividimos en 58, bueno, estamos utilizando 58 variables que después de un trabajo de revisión de qué variables tienen más impacto, se llega a ellas, pero son divididas en los 4 grupos: características del joven, características de los padres, lo que hace el joven durante el día, ¿cómo se llama eso? Hábitos del joven, y características de su entorno y de sus amigos. Se controla por pobreza, por estado de la república. Hay un control porque si el papá o alguien estuvo ahí de metiche durante la entrevista, porque se le hace la entrevista al joven, se llega al hogar, se busca el jefe del hogar, se le preguntan todos los miembros del hogar, se ven los jóvenes que hay en el hogar, se selecciona uno aleatoriamente, se le manda a llamar, si no está se viene otro día. Y el día de la entrevista con el joven, a veces los papás están ahí nomás viendo a ver qué conteste el joven, entonces, y algunos no, y otros los dejan solos, y eso tiene que tener algún control. Y también el joven que hay un control sobre su salud. Siguiente, por favor. Bueno, como son muchos numeritos, son 6 filminas que quisiera pasar rápidamente. ¿Podemos pasar las 6 filminas? Esta filmina es de características del joven, la que sigue. Características de la familia y hábitos: empujan, afecto, borracho, regañan, conocen. Siguiente. Características del entorno: amigos toman, amigos vándalo, amigo delincuente, la colonia es mala, en la colonia roban, ha sido buleado en la escuela o en el trabajo, ha sido robado, los maestros los regañan mucho, en la escuela venden drogas, en la escuela venden alcohol, una serie de preguntas. Siguiente, por favor. Esto es igual, pero para el de perder el control. Siguiente. 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 Ahí está. Entonces, si quieren ahorita podemos regresar a los números, pero para no perder la vista más, en mi caso, tenemos un pequeño resumen de resultados. En general se encuentra que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de considerar usar la fuerza,
pero las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de decir que pierden el control fácilmente. La edad reduce las probabilidades de pertenecer a grupos de mayores frecuencias de perder el control, pero no tiene un efecto sobre considerar usar la fuerza. Es extraño cómo la madurez del joven lo reduce la pérdida de control, pero no reduce su idea de querer, de pensar que es necesario usar la fuerza para controlar la situación. Como esperábamos, la educación del jefe de familia reduce las probabilidades de que los jóvenes consideren usar la fuerza, pero no tiene efecto sobre perder el control. Y en general no se encuentra evidencia de otras características personales sobre tener un perfil violento. La siguiente, por favor. En cuanto a hábitos y características familiares, tener un familiar preso, vivir en un hogar donde se empujan frecuentemente, donde hay problemas familiares, donde el joven es golpeado, eso pues, se espera que tengan un efecto positivo en el perfil violento del joven. También usar videojuegos, emborracharse o consumir drogas suaves. Consumir drogas fuertes, drogas suaves es marihuana y drogas fuertes son cocaína y demás. No, tampoco tiene un efecto y se corrobora el hecho de que si los padres leen con los hijos, si tienen afecto, si regañan cuando se portan mal, esos tienen un efecto negativo en la probabilidad de los jóvenes de pertenecer a los grupos de altas frecuencias de perfiles violentos. Hasta aquí prácticamente hay algunos otros estudios, no en México porque por alguna razón esta base de datos no ha sido utilizada tanto como se quisiera, pero hay resultados bastante esperados en el sentido de que las condiciones del hogar repercuten directamente en el perfil violento de los jóvenes. En la siguiente, por favor. Lo que encontramos y lo que nos llama la atención es que el entorno cercano tiene un peso aún mayor que la familia. Y eso que yo defendía siempre, pues es la familia el principal guía de los jóvenes. Y si los jóvenes son delincuentes es por culpa de sus padres. No lo defendía, pero uno tenía esa idea. Hemos encontrado en estos resultados que el entorno de los vecinos, de los amigos, tiene un efecto aún más fuerte y eso pone en desventaja a los papás para poder controlar el perfil violento de los jóvenes. Se encontró un efecto positivo si tienen amigos que toman, amigos vándalos, amigos que golpean, amigos narcos, amigos que viven, casi todo salía significativo. Ahorita si quieren regresar a los datos. Si viven en una colonia mala, en una colonia donde se cometen robos, si van a una escuela donde lo bulean, donde se pueden conseguir drogas o se puede conseguir alcohol, o donde los maestros tratan más a sus alumnos, todo esto tiene un efecto importante en el perfil violento del joven. Casi no hay preguntas sobre qué ven en internet, pero esto tiene mucho que ver con la capacidad de la familia, del núcleo familiar hacia el joven, hacia influir en la conducta del joven y la capacidad del entorno en influir en la conducta del joven, y muestra la tendencia en donde es el entorno social, y yo creo que está muy ligado, pero esa es una conclusión personal, no sale de este estudio, muy ligado a las redes sociales y al comportamiento social del joven, que hace que cada vez tenga mayor influencia el entorno externo al hogar que el entorno al hogar en el comportamiento del joven y en el desarrollo de su perfil violento o no violento. Se encontró un efecto negativo si tienen amigos que han sido presos, a lo mejor ese es un problema de que ven las consecuencias, y si viven en una colonia donde los vecinos participan en comunidad, incluidos ellos. Pero conclusiones, bueno, repitiendo un poco, el principal factor de riesgo que el joven de 14 a 18 años presenta un perfil violento es el entorno en el que el joven se desenvuelve, tomando más peso al entorno fuera del hogar. Y pues como propuestas de política, que son algunas que se nos ocurrieron, es enfocarse en combatir la violencia en ambientes y lugares públicos,
que suele ser complicado, pero mucha política pública está encaminada al hogar, está encaminada al joven y deja de lado este factor del entorno. Dos limitantes muy importantes de este trabajo, que les digo que es un trabajo en progreso, es que para los muchachos de la maestría en economía aplicada hay problemas de causalidad inversa, no sabemos qué fue primero, si primero el joven es muy violento y entonces se junta con amigos violentos o los amigos violentos hicieron que se fuera el violento, es una crítica importante y hay un periodo de tiempo, no nos puede resolver este problema de causalidad inversa y hay un sesgo por información autorreportada que estamos totalmente dependiendo de que el joven diga la verdad. No hay manera de probarlo, pero cuando queremos hacer un dato duro como ha sido preso, pues la verdad es que muy poquitos jóvenes han sido presos y pues las regresiones no dan para mucho que decir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Entonces, ahora damos paso a la doctora Ana Cecilia Morquecho. Ella nos presenta el trabajo Discursos sobre inseguridad, narraciones femeninas sobre la delincuencia y el miedo al delito. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, sobre todo gracias por la invitación, es un gusto para mí estar de nueva cuenta en este seminario. Yo los que en esta ocasión vengo a presentarles forma parte de un trabajo que está todavía en proceso, es el que dice discursos. He venido trabajando los últimos años sobre la temática de cómo la gente percibe y vive con miedo a la inseguridad en distintas poblaciones, en estudios con jóvenes, con análisis cuantitativo, sigo trabajando con la representación y la imagen de los niños, pero en esta ocasión lo que vengo a compartirles es un trabajo que surge de encontrar con mucha confrontación o muchas preguntas ante esto que inclusive quien me ha precedido lo asegura, que las mujeres son las que aparecemos o aparecen con un índice de mayor preocupación y percepción de riesgo y mayor miedo y que pues a veces no se corresponde con el nivel de victimización que viven más los varones. Sin embargo, el miedo ahí está y esto está operando en nuestra contra porque las rutinas cotidianas y los riesgos que estamos enfrentando pues es algo que nos impacta y nos transforma mucho la cotidianidad. Por favor. La inquietud entonces surge de responder preguntas sobre cuáles son las inquietudes sobre las mujeres con relación a la inseguridad, qué en un momento dado está alimentando este miedo, cómo se explican o cómo ellas viven esta sensación de vulnerabilidad. Esto más desde el componente de las representaciones sociales, que habla de cuáles son las creencias, cuáles son las informaciones, cuáles son las emociones, ligadas a las experiencias que finalmente están orientando nuestra práctica cotidiana. ¿Qué dicen las mujeres con relación a los lugares y situaciones de riesgo? Como les decía, son resultados preliminares de una investigación de tipo exploratoria y descriptiva que parte de un paradigma interpretativo. Por favor, la siguiente. Y partimos de considerar que tanto la percepción de la inseguridad como el miedo al delito estamos entrando a un terreno de emociones subjetivas y que no necesariamente esta emoción puede corresponder a una experiencia de victimización directa. En este caso, bueno, no interesa saber si lo alimenta un hecho o dos, o si fueron muy violento o poco violento, lo importante es que está ahí la emoción y que se está respondiendo afectivamente a ellos. Entonces consideramos al miedo al delito como una respuesta emocional que tiene distintos significados que son construidos, compartidos y elaborados socialmente. Por favor. Como objetivo entonces nos propusimos analizar y comprender estas representaciones sociales y buscamos acceder a los discursos de las mujeres sobre la inseguridad. La intención fue trabajar y darles voz y escuchar qué podían decirnos y cómo estaban ellas expresando esta necesidad. Trabajamos con un muestreo por conveniencia y entrevistamos a 11 mujeres en edades entre los 14 y los 74 años de edad,
habitantes todas de la región Ciénega, la mayoría de Ocotlán, tenemos casos de La Barca, Totonilco y Tototlán, que no sé si lo sepan todos, pero también es una región que se ha caracterizado por altos índices delictivos y porque ha sido protagonista de sucesos que han como conmovido mucho por la magnitud y la situación violenta. Nos propusimos esos ejes de investigación, pues identificar el miedo al delito, cuáles eran los lugares y situaciones que las mujeres identifican como peligrosas y seguras, cuál es la imagen que se tiene del delincuente y del agresor, cómo es la representación social de la mujer delincuente si es que aparecía en el imaginario, cuáles eran las estrategias que las mujeres estaban reconociendo importantes para ellas, para cuidarse, y sobre todo si dentro del discurso femenino había una explicación o medidas para combatir esta sensación de inseguridad. Por favor, la siguiente. Estas son las características de nuestra muestra. Pueden ustedes ver algunos datos, pusimos en esta fila lo que son los seudónimos con los que lo estamos identificando a cada caso y las edades, un poco de su historia, qué están haciendo. Esto es, encontramos presencia de estudiantes de licenciatura, comerciantes, asistentes administrativos, una dueña de una estética, una empleada doméstica, Enriqueta jubilada ya, el lugar de residencia y si son casadas, solteras, con hijos, que era bueno, una de las dimensiones que también se considera importante para poner en perspectiva la información y los datos. Les voy a presentar pues, los resultados sobre lo que hemos encontrado en estas 11 historias de vida, por favor. Las entrevistas todas fueron audiograbadas, encontramos mucho entusiasmo para hablar. Había entrevistas que duraron más de 2 horas y hubo con quien trabajamos en más de una ocasión, a petición de ellas mismas. Fue muy agradable encontrar que después de establecer el encuadre y el rapport, pues ellas tenían mucho que decir y nos invitaban a seguir preguntando y a recomendarnos a quién más podríamos entrevistar. Una vez que hicimos las entrevistas, se transcribieron y empezamos a trabajar con el software de análisis cualitativo que se llama Maxda en su versión 12. Y bueno, lo que les presento ahora es los primeros hallazgos como resultado de lo que son la primera segmentación y codificación inicial. Y bueno, lo clasifiqué, creo que son 12 aspectos. La primera, hablaríamos de que las mujeres en todas las que participaron en la investigación encontramos un sentimiento de inseguridad que reconocen como permanente y que a veces genera una sensación de desconfianza aún en las personas conocidas. Esto, si lo pensamos, tiene una dimensión muy grande, porque quería decir que la solidaridad y la posibilidad de confiar en los otros con los que cotidianamente nos relacionamos ya se está perdiendo, porque la desconfianza puede estar aún en personas de la propia familia, en versión de las entrevistadas. Por supuesto que esto ya está más que probado, que la movilidad cotidiana está restringida y que la mujer no puede salir a ciertos lugares y en ciertos horarios, y que ella misma se autorrestringe en el uso de las vías públicas. Yo creo que esto nos es muy familiar a todos y a todas las que estamos acá, ¿no? La percepción del miedo a las mujeres en la vía pública está directamente relacionada con la percepción de la persona que ocupa el espacio. Esto es, el espacio público es un lugar preferentemente para los varones, y entonces el riesgo a la vía pública está vinculado en mayor medida por los otros. ¿Cuántas veces no han sabido, o ustedes me lo han hecho, de que ante la presencia de un varón, y más si son dos, hasta te detienes, cruzas o evitas circular por el mismo espacio? Les voy a ir presentando en algunas ocasiones fragmentos de las entrevistas que ilustran como este tipo de segmentos. En este caso, una de las preocupaciones que ya está en la región Ciénega son a las balaceras y que eso es uno de los imaginarios que ya está operando en todas. Puede ser que salgas temprano o estés a una buena hora, sin embargo el riesgo de estar en un fuego cruzado es una de las principales razones por las que las mujeres declararon estarse restringiendo el uso de la vía pública. Una afirmación importante es la dependencia de la protección del hombre. Las mujeres en el imaginario y las narraciones reiteraron de muchas formas la idea de que pues voy si me acompaña mi papá, si me lleva mi hermano, si estoy con mi novio, con mi amigo o mi compañero.
la idea de que la presencia del varón nos protege, aun y que pueda no ser real, pero sí está circulando y se reproduce como una afirmación importante. Nos vamos a sentir más seguras si vamos acompañadas de un varón. Contrariamente, pues bueno, también es el varón el que reconozco como mi agresor, pero también es el varón el que requiero que esté a mi lado para ser un elemento de protección. Otro aspecto es la mayor fragilidad y vulnerabilidad de las mujeres para ser víctimas de la delincuencia con relación a los hombres. Y es muy importante cómo en todos los casos las entrevistadas nos aseguraban aspectos vinculados a la fragilidad, la debilidad, la falta de control de emociones, la imposibilidad de luchar de cuerpo a cuerpo con el otro, la imposibilidad que tenemos de pensar una estrategia de autodefensa y protección. Y en nuestra crianza Historias de Vidas está asociada siempre esta idea: no puedes, eres frágil y eres vulnerable. Y bueno, aquí hay una frase que nos dice Ana, de 19 años, donde dice, pues yo pienso que todo mundo puede estar en peligro, porque al fin y al cabo también un hombre lo pueden asaltar. Puede vivir las mismas situaciones que vive una mujer, porque hay mujeres que se saben defender tanto física y que el ladrón se queda, ay, eso no me lo esperaba. Entonces siento aquí que tal vez se maneja como el sexo débil, porque se ven rápido como en la fuerza y porque dicen que son más tímidas. Hablamos entonces de las afirmaciones contrarias. La mujer podría defenderse y puede atacar a un contrincante, pero en el fondo reconocemos una y otra vez que no hay la fuerza ni las posibilidades de defensa. Un componente muy importante que también ha sido estudiado es el cuerpo femenino, la belleza física y la juventud como las condiciones que agudizan la vulnerabilidad femenina ante la delincuencia. Y aquí les invito a leer estos dos fragmentos. En el primero, Luisa, de 44 años, nos habla de qué características podría tener una mujer que no peligra. Y si leemos lo que ella asegura, dice que se le ocurre que una mujer que ande por la calle con sus hijos, que no sea tentativa físicamente, para referirse a ser atractiva, que no parezca que traiga múltiple joyería, o sea, algo que le pueden robar o algo que pueden hacerle a su cuerpo. O sea, no, eso ni para qué. Se me ocurre que ande mugrosita, que parezca que huela mal, no sé, incluso que ningún provecho económico ni sexual se le pueda sacar. Se me ocurre que ese tipo de mujer no peligraría tanto. Entonces, las mujeres estamos haciendo esta clasificación entre la mujer que peligra es la que es más linda, la que es más joven y la que muestra el cuerpo, y la que no peligra es como la que nos retrata Luisa, ¿verdad? Una imagen de una mujer que aquí está la frase, ¿verdad? No se le puede sacar ningún provecho ni en lo económico ni en lo sexual. Esto es muy fuerte si pensamos que las mujeres estamos reproduciendo esta creencia. Por otro lado, entre las más jóvenes sobre todo aparece la presencia o la imagen de las buchonas, que no sé si lo han escuchado anteriormente, que esto es significado por las entrevistadas de diferentes formas, pero se habla de la buchona como la mujer que trae unas largas postizas, operada, generalmente aumentando el busto, que la intención es promover su belleza a cambio de los favores de los varones y preferentemente si son poderosos delincuentes o narcotraficantes. Entonces encontramos una contradicción en el discurso porque finalmente estamos ansiosas de lucir y de mostrarnos con atributos atractivos para los demás, aunque en el cotidiano esto se reconoce como un elemento que opera en contra, que te pone en una condición de mayor vulnerabilidad. Por favor, la siguiente. El sentimiento de culpabilidad y responsabilidad ante la victimización. La mujer se provoca lo que le sucede. Entonces, la frase es muy contundente. Si te portas bien, no te sucede nada malo. A las mujeres que se portan bien, no les pasa nada malo. Seguimos culpabilizándonos sobre la posibilidad de ser víctimas y encontramos aquí algunos fragmentos de entrevista, pues donde se habla de que la mujer la que se expone, nosotros no deberíamos salir a la calle y menos si eres joven y menos si traes una falda corta, tú te lo estás buscando. Y entonces aquí se asegura que la culpa y la responsabilidad de estar bien y de evitar ser víctimas de la delincuencia y de la violencia es que no te expongas.
y aquí se encuentra claramente en estos fragmentos. La siguiente, por favor. Vinculado a esto, pues encontramos la transmisión del sentimiento de vulnerabilidad de las mujeres adultas a las niñas. Culturalmente, entonces, las mujeres somos principalmente responsables de advertir y enterar a las hijas, a las hermanas, a las amigas, a las compañeras del riesgo. Y estamos reproduciendo esta creencia y este círculo donde somos vulnerables y entonces debemos unas a las otras de identificarnos en esta condición que nos hace mujeres. Otro elemento que aparece es la no aceptación de las emociones y de las prácticas ligadas a la inseguridad. No solamente hay que vivir con miedo, sino que las mujeres empiezan a reprochar y decir, no debería yo de tener miedo, yo debería de cuidarme sola. Estamos además en este ambiente hostil y empezamos a recriminarnos por estar experimentando ese nivel de miedo y por no ser capaces de cuidarnos a nosotras mismas. 9 aparece la explicación sobre el comportamiento delictivo que tiene origen principalmente en la pobreza y la ausencia de las relaciones afectivas saludables con la familia. En versión de las entrevistadas, el delincuente es aquel o que es muy pobre o a lo mejor no lo es, pero sí tiene una historia de vida en su familia de poca comprensión y de ruptura. Por tanto, esto daría la posibilidad de explicar la delincuencia. Esto es una visión como muy paternalista y muy de la mujer que piensa en la parte afectiva principalmente, y esa es la explicación de nuestras entrevistadas. Por favor. Este aspecto de la convivencia y complicidad con la delincuencia organizada realmente nos sorprendió al momento de estar haciendo las entrevistas, inclusive no estaba en nuestro guía de entrevista, y aparece que 9 de las entrevistadas narraron experiencias de convivencia cercana con delincuentes. Esto pues abre una posibilidad de estudio y a mí sí me sacudió personalmente, porque además algunos de los datos que nos daban pues ponía en riesgo a la entrevistada y a sus servidoras si esto se publica, porque pues sería fácil saber quién está dando el dato. Bien, les quiero compartir de los 9 casos. En el caso de Elsa, ella habla de que sus vecinos tienen una casa de seguridad donde mantienen a un grupo de mujeres llamadas buchonas. Cotidianamente ella entonces está vinculada con sus vecinos con los que creció y que conoció, y que ahora está identificado el espacio como una casa de seguridad. Y entonces esa es una parte de su cotidianidad que ella la confronta y está permanentemente retroalimentando su representación. Para Manuela, de 37 años, nos habla de la convivencia con sus vecinas, que fueron en un momento dado sus amigas, declara, con las que ahora tiene una relación difícil porque son madres de delincuentes. En versión de Manuela, las mujeres ostentan ahora poder, riquezas y abuso en el propio barrio, y entonces fueron las compañeras de vida que ahora tienen una postura distinta y que ella pues opta por guardar silencio y llevar una relación distante porque están constantemente amedrentando. Esto es muy relevante porque anteriormente pensábamos en el delincuente como alguien que no tiene un nombre, que no tiene un rostro para nosotros, que no tiene una relación, y en el caso de estas 9 entrevistadas hay personas con las que inclusive han vinculado con relaciones afectivas. Para Karen, tiene amigos y amigas que pertenecen a la delincuencia organizada, jóvenes que son reclutados de edades tempranas, y ella asegura conocer a quienes cometen delitos y saber muy bien cómo lo hacen. Esto empieza desde la secundaria y hay como mucha claridad para los muchachos de quienes están ya haciendo qué. Por favor, la siguiente. En el caso de Luisa, nos narraba que su sobrino está vinculado a la delincuencia organizada y bueno, en la entrevista habla con mucho dolor de cuál es la historia en la que está metida la familia, la preocupación que ella tiene por su hijo, y algo que me impactó por sobremanera era que la idea era sacar a su sobrino delincuente del país, pero nadie en la familia se atrevía a hacerlo porque sabían que podría correr el riesgo en la vida de todos los que estuvieran cerca del chico. Entonces encontramos, bueno, la legitimación de la práctica delictiva y la explicación que Luisa daba ante el que su sobrino hubiese decidido estar reclutado en la delincuencia. Para Leticia, de 51 años, habla de que se llega a habituar a la violencia, que conoce a los puntos
Los puntos son los que se llaman halcones, no sé si también lo han escuchado la expresión, allá les llaman también puntos, y que bueno, tiene la vivencia de conocer quiénes eran antes y cómo han decidido lo que ella dice estar en malos pasos. En el caso de Alicia, su hermano se involucra en un grupo delictivo y en la entrevista nos narraba cómo fue secuestrado y luego aparece y cómo la madre participa en la relación con el hijo, recibiendo los bienes y el dinero que el chico aportaba a la casa, cómo el padre decide hacer como que no se entera y al final, bueno, el asunto no termina bien, el chico colapsa. Además, Alicia tiene una prima con la que tiene una relación muy cercana, que mantiene una relación a distancia con un secuestrador, con un delincuente, que desde la cárcel la controla y mantiene una relación con el hijo de los dos. Ana habla de ser amiga cercana de una joven mujer, que es mujer de un líder del crimen organizado. El caso fue muy sonado porque es un estudiante del tecnológico, que un buen día llega el delincuente y le regala una camioneta, le lleva un teléfono y varias cosas, y irrumpe de una manera muy violenta a ir por la chica que quiere y que le agrada. Y bueno, la reflexión que Ana nos hacía durante la entrevista era cómo la familia tenía que incorporar la idea de que su hija había sido seleccionada por alguien muy poderoso, y a los días podías ver a la madre de la chica manejando la camioneta que le había llevado, ¿no? Mariana, de 39 años, tiene un hijo de 16 años, y dice que sospecha de estar en malos pasos. Y ella afirma durante la entrevista, dice, si yo no le puedo dar lo que necesita ni comprar sus cosas, pues que lo busque como sea. En sí, total, si lo van a matar, solo le pido a Dios que nomás le toque a él y no nos llegue a la familia. Estamos hablando ya de madres que han decidido incorporar, ¿no? En el caso Enriqueta nos habla de que la familia con la que crece y establece una relación muy cercana, se entera pues que ya están en actividades ilícitas y decide mantener distancia a pesar como del cariño que había y la historia de relación. Esto es como apenas lo que aparece, que no lo buscamos en la entrevista, pero necesariamente nos abre como investigadores una gran pregunta: ¿y cuál es el papel entonces de las mujeres en el acompañamiento o en la complicidad? ¿Podríamos hablarlas de delincuentes también? Por favor, la que sigue. Entonces, el miedo a ser vinculada de manera voluntaria o involuntaria en el crimen organizado es algo que figura en todas las entrevistadas, ya sea sin buscarlo, porque ha sido seleccionada por alguien, o porque las situaciones te han llevado a sentir que puedes participar y ser parte también del crimen organizado. La siguiente. Bien, como primeras conclusiones a este trabajo que ahora les comparto, pues vemos que la inseguridad pública es un elemento cotidiano en la experiencia de las mujeres. Está ahí organizando nuestras prácticas cotidianas. Son las mujeres quienes dicen que deciden desde qué se van a poner, a dónde van a ir, de quién se van a hacer acompañar, en qué horarios y qué pueden hacer o no, en función de la valoración de si hay o no riesgo. Las prácticas cotidianas de las mujeres se han transformado como consecuencia de la presencia permanente de la delincuencia y de la inseguridad que ello representa. Para las mujeres, si bien reconocen que el elemento estructural pobreza, en la génesis de la delincuencia y la inseguridad, existe una tendencia a la culpabilidad de la propia mujer por ser víctima de la inseguridad y la delincuencia. Somos culpables, ¿verdad? Luego, por favor. La delincuencia y la inseguridad permean la vida pública y privada. Esa es otra de las dimensiones. Ya no pensamos que la delincuencia está afuera, sino que ya empieza para muchas de las chicas que entrevistamos a ser parte de la vida privada, sea ante la preocupación de ser víctimas de los delincuentes o por la cotidianidad de los vínculos afectivos que se establecen en algunos casos. Encontramos que en versión de las entrevistadas, lo mejor que se puede hacer es guardar silencio. La secrecía ante los asuntos de los hijos, las parejas, los amigos delincuentes, para aceptar la situación esperando resultar afectadas lo menos posible, y para algunas, pues para aceptar los beneficios del secreto, que implican a veces el recurso económico y el poder que llegan a ostentar. Pues de mi parte es lo que quiero compartirles. Me encantaría oír sus reflexiones, porque como sigo en el proceso de
de trabajo, de análisis, a lo mejor la visión que ustedes me puedan ofrecer me ayudaría a nutrir y fortalecer mucho mi trabajo. Gracias a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora tendremos la plática de la doctora Raquel Bartolomé Gutiérrez, perdón. Va a ser una videoconferencia desde España. A ver si nos da la tecnología para eso. Buenos días, tardes ya en España. Soy Raquel Bartolomé de la Universidad de Castilla-La Mancha y quería en primer lugar agradecer a Willy Cortez y a Aurea Grijalva la oportunidad de compartir con ustedes esta comunicación que lleva por título Trayectoria de riesgo en mujeres delincuentes. Este es un tema que nos ha interesado siempre mucho en el grupo de investigación de criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. No solo por una cuestión de intereses personales de algunas personas concretas del grupo, sino porque en conjunto para nosotros la conducta delictiva de las mujeres es siempre un reto en lo teórico y en lo empírico, y para el conjunto de la criminología sigue siendo un reto importante. Las mujeres son muy similares a los varones en sus conductas antisociales, en los patrones de conducta delictiva, en cómo progresan a lo largo de estadios en esos patrones y en la carrera criminal, y también en los factores asociados, pero a pesar de ello se muestran persistentemente diferentes como grupo. Y esa diferencia en general la podemos resumir en la brecha que existe en lo que es la delincuencia, sobre todo en la delincuencia oficial, pero también en la delincuencia autoenfermada o la conducta antisocial autoinformada, igualmente en algunas conductas de riesgo. Y que en el caso de España, por ejemplo, pone de manifiesto que las chicas jóvenes menores condenadas no llega al 20% de la población condenada de esa edad, y en el caso de las mujeres presas varía por edades, pero nunca sobrepasa el 7% en el caso de España, de la población penitenciaria, y eso a pesar de que tenemos una de las poblaciones penitenciarias de mujeres más numerosa de Europa. En cuanto a otro aspecto de la brecha de género, que tiene que ver con el número de conductas diferentes que hacen, la reincidencia y la gravedad de las conductas, aquí se puede observar también, ¿no? Como a medida que los jóvenes cometen más infracciones penales hay menos mujeres, o cuanto mayor es la gravedad de la conducta, menos mujeres han participado de esas conductas. En cambio, como he dicho, los factores de riesgo son muy similares, y en este gráfico un poco se resume todo el conocimiento disponible, en este caso en 2008, pero más o menos estamos en las mismas condiciones, que permite ver que la gran mayoría de los factores de riesgo o de protección son comunes y tienen un efecto muy similar, tanto en hombres como en mujeres. Incluso las hipótesis clásicas sobre una exposición diferencial a ciertos factores o procesos, o bien una mayor protección en las mujeres, por ejemplo, no se han podido comprobar fehacientemente. Estos datos pertenecen a un estudio que ya se publicó de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre precisamente factores de protección, y lo que nos encontramos fue lo contrario. Más chicos tenían presencia de factores protectores significativos, y además esos factores tenían una mayor fuerza o influencia en los chicos. Y esto nos ha llevado a buscar otros, digamos, marcos de explicar y de entender las diferencias y las similitudes entre chicos y chicas, hombres y mujeres en cuanto a su carrera criminal. Y la perspectiva de las trayectorias vitales, y en este caso vamos a hablar sobre todo de riesgo, pero de las trayectorias vitales en general, permite dar un sentido evolutivo a todos esos hallazgos contradictorios, porque añade un aspecto a la hora de entender la conducta a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo, que no había sido tenido en cuenta previamente, y es que partiendo de grandes semejanzas o de grandes diferencias se puede llegar
al mismo final o a finales muy diferentes. Y a veces lo que hace que personas con trayectorias muy similares tengan finales distintos o con trayectorias muy diferentes tengan finales similares son pequeños cambios, pequeñas transiciones o pequeños factores que en el conjunto de estudios epidemiológicos podrían pasar desapercibidos, pero en estudios más concretos de trayectorias acaban siendo relevantes. Vamos a ver algunos de ellos en las trayectorias más estudiadas. Una de las trayectorias que genera sobre todo preocupación y que se ha estudiado bastante es la trayectoria crónica, generalmente una trayectoria de inicio temprano, que da cuenta, las personas, los delincuentes que tienen esta trayectoria crónica, dan cuenta de la mayoría de los delitos que ocurren en un entorno determinado, en un barrio, en un país, en una ciudad. En esta trayectoria se ha descrito que, como mucho, podemos encontrar una mujer por cada 10 hombres. Algunos estudios, como este de Rebecca Block y colaboradores, de hecho encuentran en porcentajes muy pequeños tanto en hombres como en mujeres, pero en el caso de las mujeres es un porcentaje mínimo de mujeres que pertenecen a o que estarían dentro de esta trayectoria crónica. Algunos trabajos que veremos posteriormente ni siquiera detectan mujeres de trayectoria crónica, sino con inicio tardío, sobre todo, otro tipo de trayectoria. Una de las cosas que la investigación evolutiva y sobre todo el trabajo de Moffitt ha permitido conocer y que ha sido desarrollado posteriormente es que este es un caso de multifinalidad. Partiendo de grandes semejanzas tanto en factores de riesgo individuales como desarrollo infantil que deriva en conductas oposicionales, desafiantes, negativistas, malestar emocional crónico. Llegando a la adolescencia, chicos y chicas toman caminos relativamente diferentes. Los chicos hay una tendencia mayor a un camino violento o antisocial, mientras que las chicas hay una tendencia mayor a un camino de interiorización y de problemas de salud mental, sobre todo problemas emocionales y conductas problema, pero hacia sí mismas más que hacia otros. Y este es un tema que interesa no solo a la criminología, este es un tema que interesa mucho a la psicología evolutiva y especialmente a quienes trabajan en salud mental con niños y adolescentes. La única explicación plausible por el momento de por qué ocurre esta multifinalidad, ¿no? Partiendo de factores muy similares, trayectorias muy similares hasta una edad, a partir de la adolescencia esto va cambiando, es una socialización diferencial, pero no la socialización diferencial de la que se suele hablar, que viene de los agentes de socialización que influyen sobre los menores, sino de los propios menores, de los propios niños, de su propio mundo. Porque en los niños y niñas existe una tendencia marcada a la segregación, sobre todo en las primeras etapas, pero también hasta la adolescencia. Y los niños se socializan preferentemente con niños, las niñas se socializan preferentemente con niños. Y esto crea, digamos, un ambiente de socialización ligeramente diferente que podría estar en parte en la base de esta multifinalidad. Cuando las chicas que han seguido esta trayectoria de inicio temprano y que acaban teniendo una trayectoria de delincuencia crónica, tienen riesgo antisocial, dos elementos parecen ser claves. Que haya conflictos importantes en casa, que se acumulen los problemas y que estas chicas encuentren una salida en amigos, sobre todo chicos que son antisociales, o escaparse de casa. Y ambas cosas acaban confluyendo. Aquellas que se escapan de casa tienden a relacionarse con o tener relaciones o relacionarse con incluso parejas, no solo amigos, pero sí conocidos antisociales, y aquellas que tienen amigos antisociales, una acumulación de problemas y conflictos en casa, muchas veces acaban huyendo de casa y comienza así una vida, o es una transición hacia una vida mucho más antisocial, que luego veremos que se repite esta trayectoria de riesgo, se repite en la adolescencia. Esta trayectoria, la trayectoria limitada a la adolescencia, es la más común en todos los países donde se ha estudiado. Evoluciona más o menos siguiendo esta gráfica que es del ISRD en España, de un trabajo nuestro, que puede variar en cuanto a las edades en las que crece
y decrece porque depende mucho de la madurez. Entonces, en el inicio de la adolescencia es cuando la mayoría de los jóvenes se van a iniciar en la conducta antisocial, y con el fin de la adolescencia y la llegada de la madurez empieza a decaer esta conducta hasta el abandono prácticamente completo. Para Moffitt, esta es una trayectoria marcada por la madurez. Los adolescentes están en un vacío madurativo, atrapados entre lo que sería una madurez biológica y una falta de madurez social, que en este momento de la historia es mucho más marcada la brecha entre la edad biológica y la edad social que en ningún momento anterior. Sobre todo las chicas ahora mismo llegan muy pronto a la pubertad. La menarquia ha bajado muchísimo la edad de aparición, de inicio de la menarquia, y entonces empiezan o llegan a una madurez biológica y sexual muy temprano, y en cambio se ha retrasado terriblemente la madurez psicosocial. Durante este momento de brecha madurativa, chicos y chicas están casi todos, digamos, en este bloque que aparece aquí, de escalando, en el trabajo de Miller, escalando, porque todavía durante la adolescencia hasta los 18 años, esto se ha alargado un poco por lo que he comentado, entonces están todavía probando, iniciándose o escalando, haciendo más conductas antisociales, pero la mayoría van a abandonar, van a desistir a medida que llegue la madurez. Si la madurez se retrasa, la madurez psicosocial, y eso depende de la propia sociedad, pues el abandono se retrasará, pero va a llegar. Pero hay un pequeño grupo que en este trabajo denominaron crónico, pero no son necesariamente los que antes hemos visto, porque solo conocemos su inicio desde los 13 años, no previo, y es por tanto mayor de lo que habíamos visto antes. Este grupo crónico tiene más riesgo de conductas graves y de acabar, por ejemplo, detenidos, condenados o con una medida. Sorprendentemente, en estos grupos que estamos viendo, cuando en España iniciamos el ISRD, ser chico, aunque era a esta edad y siguiendo estos patrones, era digamos, un factor de riesgo por sí mismo, independientemente de muchas otras variables que utilizábamos para predecir el riesgo antisocial. En cambio, a partir del ISRD2, ser chico ya no es un factor de riesgo. Pero lo más interesante es que hay una variable que ha modificado este efecto del hecho de ser chico o chica, que ha sido pasar tiempo con los amigos. Sobre todo en el ISRD3, que lo que se ha preguntado no es ya si pasas tiempo con los amigos, sino la implicación antisocial de los amigos. Cuando hay amigos antisociales, cualquier otro factor baja mucho en cuanto a su capacidad explicativa, y la cuestión del género aparentemente desaparece. Pero hay un efecto que aquí no se puede ver, pero que nosotros después hemos explorado, ¿no? Esa implicación antisocial de los amigos, ¿a qué se refiere? Y, por ejemplo, tiene que ver con pertenecer a grupos mixtos. En las chicas los grupos mixtos incrementan enormemente el riesgo, mientras que en los chicos los grupos mixtos no lo hacen. Son los grupos, sobre todo, formados por chicos antisociales los que generan el mayor riesgo. Por tanto, volvemos a ver que se reproduce un poco lo que habíamos dicho que ocurría en las niñas con un inicio crónico, que llegan a la adolescencia y desarrollan conductas antisociales, que son conflictos en casa, conductas, en este caso también sexuales de riesgo, pero sobre todo que haya amigos antisociales. En esta trayectoria que no se ha iniciado tan temprano y que se inicia en la adolescencia, pero que tiende a cronificarse o a ser más grave, un factor que, claro, previamente no podíamos conocer y que es o incrementa de forma significativa el riesgo, es la pubertad muy temprana, porque significa que estas niñas van a acumular problemas, ya tienen una madurez biológica, se relacionan con chicos antisociales mayores de más edad, incluso parejas de más edad. Los conflictos en casa se incrementan precisamente por esas relaciones, por las conductas sexuales de riesgo que empiezan a tener, y el riesgo de escaparse de casa y de fortalecer esas relaciones antisociales se hace grande, y por tanto tienden a
mantener conductas antisociales más graves y durante más tiempo, a pesar de haberse iniciado en la adolescencia. Esto es de un trabajo de trayectorias de vida de mujeres jóvenes en el sistema de justicia juvenil español, en concreto en Andalucía, y de las mujeres a las que se entrevistaron, no son muchas de las chicas que se entrevistaron, pero es algo que sale en todos los estudios que se realizan, la gran mayoría tiene conflictos familiares y una parte importante han sufrido algún tipo de victimización de las personas más cercanas, ya sean los padres o esas parejas antisociales. Hay una trayectoria que, sin embargo, se ha estudiado menos, sobre todo porque es poco frecuente en los varones, existe pero es poco frecuente, y en cambio parece ser especialmente frecuente en las mujeres, que es una trayectoria ya sea de inicio o de escalada muy tardío. Esto ya se aleja del trabajo de Moffitt, que se centró en las dos primeras, y por tanto requiere todavía de desarrollo tanto teórico como empírico, de trabajos empíricos. En el trabajo de estas autoras, por ejemplo, es uno de los casos en los que no encuentran jóvenes con conducta crónica, de inicio temprano y conducta crónica, pero sí esta trayectoria que empieza tarde o a escalar tarde. Han tenido ya conductas anteriores, pero la escalada se produce tarde. Se ha encontrado en trabajos tanto cuantitativos como cualitativos, de entrevistas con mujeres jóvenes en prisión, con mujeres jóvenes con conducta antisocial o delictiva detenidas o condenadas, pero no necesariamente en prisión. Y digamos es algo que está llamando mucho la atención de los autores porque no se le había prestado suficiente atención, que es esta escalada tardía. Son mujeres que se caracterizan por una vulnerabilidad, pero por una vulnerabilidad múltiple, que pueden darse todas las vulnerabilidades o solo alguna de ellas, y eso hace que las motivaciones y las trayectorias puedan ser también diversas dentro de que es una escalada tardía. Y se encuentra o han encontrado los autores una vulnerabilidad económica, una vulnerabilidad que tiene que ver con el consumo de drogas, especialmente el consumo o la adicción de drogas compartido con la pareja, o mujeres que son víctimas. Y algo, digamos, novedoso, considero yo, o por lo menos desde el punto de vista de lo que se había estudiado hasta ahora, es que la victimización adulta puede ser más importante en este grupo de escalada tardía que la infantil, y la infantil es a la que habitualmente se había dado importancia, ¿no? por digamos, una tradición sobre el maltrato, el estudio del maltrato infantil. En un estudio que se llevó a cabo en mujeres presas en México, precisamente de una doctoranda de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ya defendió su tesis, también se encontró en mujeres presas en México esta misma trayectoria. Un inicio o escalada tardíos. La vida antes del delito, desde luego, había sido una sucesión de experiencias negativas o de victimización, eso era muy frecuente, pero parece que el punto de transición o el punto que llevó hacia una carrera a una escalada tardía de la delincuencia no fue tanto las experiencias previas, aunque ya es un aprendizaje que marca, sino motivaciones más asociadas a los momentos inmediatamente anteriores a los delitos, que tenían que ver con vulnerabilidad económica, exactamente igual que en los estudios europeos, consumo y adicción propia y de la pareja, y con mucha frecuencia vínculos afectivos, el papel de los vínculos afectivos, ya sea de una pareja maltratadora que la victimiza o la utiliza de diversas formas para el delito, o ya sea como una forma de protección del conjunto de la familia y especialmente de los hijos. Aunque no entiendo que no se verá muy bien, aquí están muchos de los comentarios o de los relatos de estas mujeres comentando estas situaciones. Y la importancia de la pareja y de los vínculos no solo se ha encontrado en mujeres presas, como he dicho, sino también en mujeres que han sido detectadas de alguna otra manera, que tienen que ver con el mundo delictivo o han cometido delitos, o en este caso, por ejemplo, de un trabajo del grupo de Andrea Jiménez Salinas, con la pertenencia a bandas de crimen organizado, que se había estudiado muy poco. La mayoría de las mujeres que están en grupos organizados, al menos en este estudio en España, pero en general en Europa, es lo que se ha podido comprobar, tiene vínculos de tipo familiar muy importantes, o bien de pareja
con personas que están en la organización. Y se mantendrán en la organización igual que se mantendrán en el delito mientras mantengan esos vínculos y el delito sea funcional, o bien para proteger y mantener las relaciones, o bien para ayudar al mantenimiento de la vida de la familia o sobre todo de los hijos. Y con esto llegamos al último momento de la trayectoria, que sería desistir, abandonar el delito. Por lo que sabemos, las mujeres abandonan con mucha más frecuencia, de tal manera que la reincidencia es más baja en las mujeres que en los hombres, en las chicas que en los chicos. El abandono tiende a ser más tardío, excepto en una minoría, pero también esto se conocía ya. Y hay tanto interés actualmente en la cuestión de por qué desisten los delincuentes, sean hombres o mujeres, que se ha empezado a investigar si realmente también hay pequeñas diferencias entre ellos, ¿no?, que marquen esa tendencia distinta, un abandono precoz y muy común, muy frecuente en las mujeres. Y algunos de los resultados que se están encontrando ahora mismo también son un poco contradictorios. En realidad lo que se encuentra son como más riesgos para las mujeres y a pesar de ello más abandono. Con lo cual aún hace falta mucho trabajo en esta línea para identificar al menos cómo evolucionan las mujeres una vez que han sido detenidas o condenadas, por ejemplo, o se han iniciado o escalado tardíamente, cómo evolucionan para dejar el delito a pesar de las muchas dificultades que enfrentan. Algo que se ha visto es que generalmente necesitan y agradecen el apoyo emocional e instrumental, cosa que en los hombres el apoyo instrumental puede suponer un riesgo en algunos estudios. La independencia financiera y haberse liberado del consumo, esto ya es algo que se conocía mucho en España cuando ocurrió la crisis de heroína, la epidemia de heroína en los años 80 y 90, y se había descrito muy bien una trayectoria de abandono de las mujeres que pasa necesariamente, no solo por abandono en este caso del consumo, que pasa necesariamente por que la pareja, que en muchos casos estaba implicada, hubiera abandonado o de alguna manera la relación se rompiera. Y hasta que ese momento de transición no se daba, era difícil que las mujeres dejaran el consumo. En este caso, aplicado a mujeres que han estado en la cárcel o han cometido delitos en relación con el consumo de drogas, necesitan haberse también liberado del consumo y de las relaciones, sobre todo de los amigos y parejas antisociales que estaban vinculados a ese consumo. En los hombres hay una trayectoria muy bien conocida que tiene que ver, un punto de transición de enorme importancia que tiene que ver con el matrimonio y la paternidad, especialmente el PAC, es decir, las dos cosas juntas, y sobre todo el primer hijo, que no funciona de la misma manera en las mujeres, posiblemente porque en ellas el matrimonio o la pareja estable está vinculada, en muchos casos, en los casos que hemos descrito, en las trayectorias que hemos descrito, están vinculadas también al mundo antisocial, de manera que no ejercen una labor o un papel protector o un efecto protector, sino de riesgo. Y la maternidad, se ha visto que en muchas mujeres delincuentes no es algo que en sí mismo motive, sino que más bien estresa, preocupa y genera una demanda y una tensión que no siempre gestionan bien. En cambio, la reunificación familiar sí parece ser una motivación importante, y la diferencia está en que en los casos de reunificación familiar, cuando la mujer se inició o escaló, ya tenía los hijos, tenía su familia, y lo que ha sufrido, por tanto, no es un cambio en cuanto a no tenía hijos y tengo, sino que lo que ha sufrido es tenía hijos y los he perdido y quiero retomarlos, quiero retomar la relación, quiero volver a cuidar de ellos, quiero volver a estar con ellos o con el resto de mi familia. Algo parecido ocurre con el empleo, que no tiene el mismo efecto en hombres y mujeres, porque muchos de los empleos de las mujeres que consiguen las mujeres, por ejemplo, que salen de prisión, les suponen una carga enorme, dificultan la vida familiar que ellas quieren llevar y les suponen mucho estrés. Entonces, a veces tiene un efecto diferente que en los hombres. Es muy importante alejarse de las relaciones antisociales en las mujeres, y tanto en mujeres como en hombres, y este es un tema en el que hay que trabajar bastante más de cara al futuro, hay
un replanteamiento de la propia identidad, de lo que he sido, de lo que soy y sobre todo de lo que quiero ser a partir de ahora. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero sentirme conmigo misma? ¿Y qué quiero que los demás vean en mí? Y este es un último ejemplo de un trabajo reciente de 2017 donde encuentran algunas de estas cosas que estamos comentando, que por ejemplo la maternidad por sí sola no es una motivación para las mujeres y que necesitan que las relaciones ya estén establecidas, retomarlas, cuidarlas y que siempre ese cuidado de las relaciones ya existentes tiene un papel clave, tanto para iniciarse o escalar en el delito como para después abandonar y salir de estas trayectorias. Y con esto, con esta última diapositiva sobre un poco cómo desisten las mujeres y enlazando algo que ya no me da tiempo a ver, pero que en el trabajo que se hizo en prisión en México salía de forma muy relevante y que también creo que es un tema de máximo interés, la feminización de la pobreza ha generado precisamente, no solo porque sean las mujeres las que sufren la pobreza, sino sus hijos, ha generado cambios en cuanto a las tasas de delincuencia en las mujeres. Muchas mujeres han llegado, no todas por supuesto, porque las motivaciones son múltiples, pero muchas han llegado a través de esta o debido a esta vulnerabilidad económica, y muchas lo que tienen que enfrentar dentro de la prisión son nuevamente vulnerabilidades, falta de atención a sus necesidades. También esto pasa en todas las prisiones que se ha estudiado. A veces una falta de programas y de intervenciones que respondan realmente a sus necesidades y, sin embargo, un proceso de resiliencia que les permite finalmente salir de la situación, y que en ese proceso de resiliencia no es la cuestión quiero ser madre, la cuestión es quiero cuidar de todas las relaciones que tengo en mi vida. Quiero ser una persona importante para las relaciones de mi vida y quiero que ellos también me vean como una persona importante. Y con esto pues acabo la comunicación y bueno, espero que haya sido de interés y que todo el conjunto de la jornada sea de interés para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y en afán del tiempo igual hablo antes. Más que una pregunta es un comentario. Los modelos que han presentado son muy interesantes. Sin embargo, a mí me surge una cuestión. ¿Cómo podemos nosotros contextualizar variables de pobreza, dificultades de acceso a satisfactores y bienes o derechos humanos, como el acceso a la salud, la educación, mercado de trabajo? ¿Cómo nosotros lo podemos montar esa situación en el modelo? ¿Cómo podemos analizar en los diferentes territorios la pérdida de control por parte del Estado, retiro del Estado, y en donde la solución de conflictos ya se da más bien mediante un mecanismo paralegal que propiamente legal? ¿Cómo nosotros podemos establecer en esos modelos los mecanismos perversos de la oferta respecto de delincuencia organizada? ¿Y cómo podemos nosotros contemplar el efecto redistributivo que, querámoslo o no, tiene la violencia? Es decir, cuando hay robo, cuando hay asalto, el bien no se pierde. Hay un efecto redistributivo que va del que lo tiene al que no lo tiene posiblemente, y eso obliga por un momento que se tenga un efecto multiplicador de la riqueza, ¿sí? Es decir, ¿cómo nosotros podemos contemplar ese tipo de situaciones que son estrictamente económicas, moral aparte, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tomar la moral aparte y qué efectos tienen estos efectos sobre la violencia? No olvidemos que la delincuencia organizada es el principal empleador del país, y no olvidemos el soporte social que, querámoslo o no, tiene la sociedad sobre la delincuencia organizada. Si nosotros vamos ahorita a Juárez y les preguntamos qué quieren que haga el gobierno, la gente de Juárez te va a decir, ¿sabes qué? Lo que quiero es que se vaya el gobierno y que nos dejen a nosotros trabajar solos, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
¿Cuál es el mal menor? ¿Por qué nosotros en los modelos solo vemos la parte desde la capacidad de la familia y no vemos la parte de la incapacidad del Estado? Ahí recomiendo analizar la teoría de riesgos de Ulrich Bronfenbrenner, que es muy interesante, ¿sí? Y entonces cómo a partir de todas estas cuestiones nosotros mismos le estamos dando un soporte social y un consenso a la violencia y a la delincuencia organizada. Son preguntas que me surgieron al escucharlos y decir, bueno, está bien que analicemos la cuestión desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de qué broncas tengo yo, pero ¿cómo lo analizamos desde el punto de vista externo? Eso es algo que me queda en duda, ¿no? Muchas gracias. Perdón, hago un último comentario, no sé si yo no lo puedo dar, lo que necesite, que lo busque. Creo que lo dijo la doctora. Y eso me llamó mucho la atención, cómo esa frase tan cargada de energía, cómo la metemos en sí, nomás, el evento lo organizamos en diferentes mesas y hay una mesa específicamente, creo que justo trata sobre políticas públicas y el papel del Estado en este tipo de cuestiones. Y la mesa de hoy era precisamente tratar el aspecto familiar y cómo eso tenía algún tipo de impacto sobre la delincuencia. ¿Tú tenías una pregunta? ¿Qué tal? Daniel Sizumbo del CIDE. Nada más déjame poner esto aquí rapidísimo. Yo, bueno, escuché con muchísimo interés las pláticas de todos y yo lo que quisiera es darles un poco de feedback, ¿no? Y de algunas cosas que me saltaron como para que a lo mejor, que espero les pueda ayudar a mejorar lo que están haciendo, ¿no? Los trabajos que están desarrollando. En la primera, que era el proyecto de la criminalidad en las escuelas, de Claudia, me encantó el trabajo, se me hace algo valiosísimo e interesantísimo. Creo que tienen una base de datos muy valiosa, más de 2,000 observaciones, me dejó impresionado. 2,500, más de 2,000 observaciones. A mí me hubiera gustado saber más y no sé si nos podrías platicar acerca del muestreo, cómo fue el muestreo de los estudiantes y digamos, si eso puede presentar algún problema para la base de datos o no. Normalmente, yo soy psicólogo también, y cuando estaba en la licenciatura hice cosas terribles en mis procedimientos de muestreo, pero estoy seguro que ustedes lo han tenido más en cuenta. Ahora, lo que me interesa muchísimo es que ustedes tienen 3 campus, ¿no? Puebla, Guadalajara y Chihuahua, ¿no? Me pareció que el tipo de análisis que están presentando ahorita, en este momento, por ejemplo, es imposible separar los posibles correlatos que tienen que ver con las ciudades de los correlatos de las instituciones o de las escuelas, pues porque hay una escuela por cada lugar, por cada estado, ¿no? Pero, por ejemplo, viniendo aquí me doy cuenta, por ejemplo, el CIDE, tenemos un campus en Aguascalientes, otro en el DF, pero aquí en Guadalajara tienen diferentes campus y me gustaría, dado que hay tantos estudiantes, a lo mejor tienen estudiantes en diferentes campus, ¿no? Entonces, en vez de agregar los datos a nivel de la universidad, podrían empezar a ver diferentes campus, un poco para ver si hay diferencias significativas entre estos campus y empezar a sistematizar un poquito las diferencias que hay entre ellos y ver cómo eso quizás podría darnos algunos, de manera exploratoria, algunas ideas de las variables, pues tanto geográficas como institucionales que pueden prevenir o no el crimen, ¿no? Me imagino que hay campus que están más cercanos, por ejemplo, aquí del centro, mientras otros están muy alejados, unos donde los estudiantes tienen que caminar, etcétera, ¿no? Eso se me haría muy interesante y creo que pueden hacer una gran contribución si sistematizan un poco, porque a lo mejor, no sé si tengan esa información, pero incluso a lo mejor podrían tener a nivel del salón, ¿no? En qué salón están y empezar a explorar un poco determinantes de los salones y qué diferencias, incluso en partes del campus, a lo mejor
hay estudiantes que están en unos edificios que están muy lejos de la calle y por eso nunca salen y nunca son victimizados, o solo salen para ir y regresar, mientras otros que estén en edificios muy cerca de la calle salen y entran, etcétera, ¿no? Eso en el de Ernesto, también está súper, me encantó el proyecto, muy interesante. Aquí creo que lo más que me llamó la atención fue la falta de efecto de algunas variables, y me doy cuenta que tiene 58 variables en el modelo, ¿no? Y digamos, hay miles de problemas, endogeneidad, causalidad reversa, etcétera, pero también hay otro problema que Gary King ha hecho una carrera de esto en Harvard, y es post-treatment bias, ¿no? Yo soy más experimentalista, entonces a veces los experimentalistas cometemos el grave error de tú haces un experimento, tratas a alguien y entonces mueves una variable, y esa variable es la que está moviendo una tercera variable, ¿no? Entonces a lo mejor la gente desempleada baja su salario, como dicen ahí, y entonces busca riqueza de otra parte, y sale a robar, por ejemplo, y lo hace más predispuesto a cometer un crimen, ¿no? Pero entonces si tú en la regresión controlas por el income de la persona, entonces estás matando el efecto de ser desempleado, por ejemplo. Y no significa que estar desempleado no tenga un efecto en la parte de criminalidad, sino que estás controlando por los mecanismos causales que están llevando ese efecto, ¿no? Entonces creo que sería aquí importante como intentar hacer un modelo un poco más, ¿cómo se dice? Menos más reducido, y empezar a explorar un poquito estas variables que pueden estar conduciendo efectos de otras variables, ¿no? Creo que tienes una base de datos riquísima y padrísima que puedes explotar para enseñarnos un poquito de los mecanismos causales, ¿no? De Ana Cecilia y de Raquel me encantaron ambas presentaciones. La de Raquel creo que es más como una gran, como big picture, ¿no? De lo que sabemos, de los patrones de criminalidad de las mujeres, y cómo todo este proceso. Me encanta ver cómo se ha desarrollado una metodología, ¿no? Desde el principio de exponerse hasta cometer un crimen, desistir de hacer crímenes, etcétera, ¿no? A mí lo que me pregunto un poco es, a veces yo también estudio un poco terrorismo, entonces en el terrorismo tenemos siempre la gran pregunta o la gran amenaza que le han hecho a Robert Pape, por ejemplo, es esta cuestión de seleccionar en la variable dependiente, ¿no? De meterse a observar a los terroristas y cómo son versus observar la población en general. Y me pregunto, digamos, tú que tienes una experiencia más grande en la literatura, ahí sí sería la pregunta de cómo ves este tipo de sesgos en la literatura y si eso podrían ser una amenaza para conocer las causales de las mujeres que cometen crímenes, ¿no? Porque digo, si nada más observamos mujeres que ya cometieron crímenes y qué trayectorias tuvieron, a lo mejor observaríamos trayectorias similares en mujeres que no cometen crímenes, ¿no? Entonces esa es como una pregunta, y ahora sí que las entrevistas, magnífico, me encantaría saber más de las entrevistas y lo que lleva a las mujeres a participar o asociarse con el crimen organizado. Interesantísimo. Nada, esos son mis comentarios. Disculpen acaparar el micrófono, me callo. Gracias, Daniel. Sí, mira, por cuestiones de tiempo, creo que la doctora Raquel va a tener que retirarse. Entonces, pregunta para la doctora Raquel y que ella pueda contestar, ¿sí? Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Raquel, porque me llamó mucho la atención que nos hablabas de que cuando los niños son pequeños tienden a socializar niños con niños, niñas con niñas, y sin embargo me llama la atención toda esta evidencia que hay sobre el hecho de que cuando la influencia de pares, en el caso de las mujeres, es de hombres. Entonces, no sé si hay algo, no sé, alguna explicación que se ha dado a esto, en qué momento es el cambio, ¿no? ¿Por qué en las mujeres no influencia más la conducta de otras mujeres? ¿De acuerdo? Entonces.
buenos días para usted, buenas tardes aquí. Con respecto a la persona que ha hablado anterior, ¿no? El chico que estaba comentando las diferencias y el posible sesgo de mirar solo a mujeres, la verdad es que algunos de los estudios longitudinales se han hecho con población general desde muy temprano en la vida. Algunos estudios son sobre todo de chicos, pero también las hay con chicas y chicos, y prácticamente algunos desde que los niños son muy pequeños o las niñas son muy pequeñas. De manera que parte de la información no la tenemos solo de mujeres que han llegado a delinquir, sino de mujeres que han llegado a delinquir pero que conocemos su trayectoria desde que son niñas, y en esos mismos estudios conocemos la trayectoria de las niñas que llegaron a ser adolescentes o mujeres no delincuentes, ¿de acuerdo? Entonces el sesgo, gracias a los estudios longitudinales, ese sesgo se ha ido de alguna manera paliando, aunque ciertamente en algunos estudios puede estar. Con respecto a la pregunta de la doctora Aurea Grijalva, pues durante la infancia es muy marcada la tendencia a la segregación y luego en la adolescencia se va perdiendo. Hay momentos donde sube o baja, es decir, que a lo largo de la infancia hay momentos donde los niños y las niñas tienden a jugar un poquito más juntos y luego hay momentos donde se odian completamente, y al principio de la adolescencia tienen un momento donde les gusta estar muy separados y después vuelven a unirse, y es precisamente en la adolescencia, a partir de los 12, 13, 14 años, cuando empiezan a formar grupos mixtos. ¿Y por qué el riesgo para las chicas está en los chicos, digamos, con los grupos mixtos? Porque generalmente, o así se entiende, generalmente los chicos ya se han socializado, están un poco más socializados en conductas que pueden ser o antisociales o violentas, cosa que los grupos de chicas se socializan poco en ese estilo de conducta, dedican más tiempo a otras cuestiones, a cuestiones muy emocionales, lo cual no quiere decir que no puedan hacerse también daño a veces unas a otras, pero en un estilo diferente que evoluciona y a lo largo del tiempo va más dirigido a entender emociones, a buscar soluciones, a resolver conflictos interpersonales y sobre todo a cuidar las relaciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces el riesgo mayor para las chicas está en los grupos mixtos, cosa que para los chicos estar en grupos mixtos es más bien un factor de protección, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no conocemos a fondo totalmente este proceso, pero es un proceso que se viene observando a lo largo del tiempo en los estudios, desde casi los estudios de Glueck, y anteriormente ya algunos autores habían señalado la importancia de los iguales o las parejas o las relaciones con chicos como riesgo para las chicas, y lo contrario para los chicos. Las chicas tienden a ser, no siempre, pero tienden a ser protección, ¿no? Un factor protector. Realmente yo creo que es un tema que requiere mucha más investigación, porque la tendencia a la segregación no es algo que haya sido o que haya gustado estudiar. Es un poco como políticamente incorrecto estudiar esta segregación. De hecho, experimentalmente se ha intentado por todos los medios romper esta tendencia a la segregación y conseguir una socialización diferente, pero no se ha conseguido. Pero no conocemos del todo bien ese proceso. Y yo creo que es un reto hacia el futuro, entender mejor cómo ocurren estas relaciones y también cómo van cambiando con el tiempo. Es probable que en la medida que cambia digamos, los valores sociales, las creencias, tenemos sociedades más igualitarias, es probable que es la forma de influir. Chicos, es muy interesante a comprobar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Vamos a ver, no sé si los ponentes quieran contestar algo de los comentarios que hizo Daniel. No sé. Me encantó tu entusiasmo, te agradezco. Nosotros aplicamos el estudio aquí en Guadalajara en Cooks, en Ciencias de la Salud, pues que está ubicado ahí en la Colonia Independencia. No es una zona marginada, es una zona habitacional inclusive. Y bueno, pues esto nos sorprendió, a mí me sorprende en el aula saber de mis estudiantes de medicina, pues que son víctimas de robo en cuanto salen del centro universitario, ¿no? Hubo estudiantes de la carrera de medicina, de nutrición, de psicología, odontología,
enfermería, cultura física, tratamos de agarrar de todas las carreras y bueno, pues eso fue los resultados. El instrumento se aplicó electrónico, fue voluntario, fue por conveniencia, los alumnos iban a una aula de cómputo y allí aplicaban el instrumento. Pero muchísimas gracias, me encantó tu entusiasmo. Gracias. ¿Tú quieres decir algo? Solo para comentar la pregunta de Arturo, esa es un poco la idea de lo que estamos proponiendo, que normalmente se dejaba a la familia la responsabilidad y se tenía mucho la idea de que la principal responsable de la conducta de los jóvenes era ellos mismos y la familia. Y cada vez hay más evidencia de que también el entorno influye, y que aunque no lo podemos ver en este estudio porque el corte es solo transversal, tengo la impresión de que el poder de influencia del entorno ha estado creciendo en el tiempo y lo que la familia puede hacer es cada vez más limitado. Por eso comparto la idea de que hay una responsabilidad compartida entre las autoridades y la familia, y cada vez más importante del lado de las autoridades. Gracias, Ernesto. No sé si tú quieres, ¿no? Con esto vamos a dar por concluida la primera mesa.